Y también me hacen llegar las felicitaciones a los recién casados. Y ya nos vamos preparando para dar inicio a esta ceremonia. En unos minutos damos inicio. Estamos amigos, ¿qué tal? Ahí estamos con el Elba. Nuestro hijo no está aquí. Está el señor Carlos todo nervioso. A ver, estamos queriendo hacerles llegar el saludo de parte de David Salvador. Ahí está él haciendo llegar el saludo para ustedes también, para Elba. Que salúdale, él está conversando acá por en vivo. En internet, está en vivo. Saludos, Michael, David Salvador, gracias. Ahí Acá estamos nosotros emocionados. Sin palabras. Sí. No tenemos palabras por la emoción, pero gracias David, ahí estamos, la familia, todo, ¿no? Y ahí está. Para servir, para bailar, todo lo demás. Muy bien. Gracias más bien David. Gracias. Estás viéndonos. Muy bien. También a ver las palabras de la señora Elba para su sobrino familiar, que David Salvador Quispe. David, papi, buenas tardes. Aquí estamos con papá en este día especial para mí. Gracias, papá, que me has permitido, papá. Papi, gracias. Acá estamos con toda la familia, mis hermanos, mis hermanas. Papi, gracias. No puedo agradecer más, papá. Ya, nos dicen que ya hoy va a llegar el marco musical, ¿ah? Y gracias a David Salvador Quispe, que en momentos ya llega el marco musical para poder bailar y compartir, ¿ya? Gracias.
los familiares. Ya están cerca, están preparados. Ahí está Carlos y Elba. Hay que acompañar las salidas. Palmas, por favor, público. Todos se detienen con la mayoría de palmas. Ahí están los familiares. Y estamos sacando. Ahí están todos los familiares.
También, antes de eso, la mordidita. Para eso, ya se va preparando Elba para la mordidita. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. Ya, acá me comunican que se vienen las palabras de su hijo de Elba, esa es su mamita, de su hijo Elvis. Palabras de Elvis. Ahora sí, ahí tenemos a Elvis. Va a llegar a darle las palabras a tu mami. Ahí viene. Bueno, primeramente buenas tardes a ustedes, señores. Y primeramente nada que dar gracias a Dios por darnos muchos años de vida y mamita. Me siento muy feliz, muy contento, madre, que estás cumpliendo muchos años de vida. Te deseo ahorita muchos años más de vida. Eres una madre maravillosa, una madre ejemplar, una madre que saca el ancho por sus hijos. Eres la mejor madre. Te adoro, demasiado bonita. Cuánto me hubiese gustado, ¿verdad? Que acá también mi hermano Michael, pero sabe que no está por motivo de trabajo. Pero yo sé que desde donde está siempre va a apoyar, siempre está con nosotros. Bueno, te quiero mucho, bonita. Y bueno, feliz cumpleaños, mi hermosa. Te quiero mucho, madre. Ahí está, esas fuertes votos de aplausos para Elvis. Ahí están esas bonitas palabras hacia su mami, Elba. Y también se vienen las palabras de su hermano mayor, Miguel Quispe. Ahí tienen las palabras de Miguel Quispe hacia Elba. En primer lugar, agradecer a Dios por reabrirnos esta oportunidad, por este cumpleaños de mi hermana Eva, y cumple 50 años. Espero que mi hermana, que sea cuadrado, tal vez que se ha hecho un poquito de una arena, ¿no? Tal vez no ha sido mucho, pero espero que te haya dado hermano Elba. Y también agradezco a todas las familias presentes, compadres, comadres, digo a todos en general. Y que más te puedo ser hermana, y solo te digo feliz cumpleaños y que lo pases bien y sigas cumpliendo muchos años de vida. Gracias. Ese fuerte votos de aplausos y ese abrazo con mucho cariño hacia Elba. También algún familiar desea brindarle algunas palabras para la cumpleañera. Ahí está. Ahí está su nuera, Ruth. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, familias, públicos presentes. Quiero dedicar unas palabras a mi madre. De parte de Michael también sé que por motivo de trabajo no está acá. Pero acá estamos, madre, mis nietas y yo, siempre presente, y espero que cumplan muchos años más de vida, que sigan disfrutando. ¿Qué más te puedo decir? Nomás viéndote feliz, nosotros también estamos felices, nosotros, nuestras familias y todo. Sé que Michael nos estás viendo, estás presente mediante por el medio que ahora transmite todo, ¿no? Y gracias, madre, eres una mujer súper trabajadora, maravillosa.
Ya, como le dije, muchas gracias a todos. Por eso quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en este bonito evento que es la boda. También es muy importante para una persona. Bueno, no tengo más palabras que decir, me siento emocionada y feliz. Muchas gracias. Qué bonito, esos fuertes aplausos, ahí está la negra, con mucho cariño, esas lindas palabras hacia Elba. También de esta manera se le invita a cualquier familiar que desea dar algunas palabras hacia Elba por sus 50 años que va cumpliendo, felicitarles algunas breves palabras. Algunas palabras. Ya, acá también tenemos un familiar, acá el hermano menor, no quiere quedarse atrás y quiere darle algunas lindas palabras hacia Elba. Bien, con todos muy buenas tardes. Aquí me presento, su hermana de pues hermanita, que lo pases un día muy maravilloso, un día muy que estés muy feliz, hermanita. Pues espero que tengas un éxito por delante y pues hermanas, espero que lo pases lo mejor que puedes, hermana, hoy, este día, esta noche, hermana. Gracias, eso es todo mi palabra. Ahí está, qué bonito. Esos fuertes aplausos. Ahora sí, ya hay algún familiar más para poder pasar en las palabras de agradecimiento de Elba. Ahí también tenemos a la hermana menor de Elba. Ahí está. Ahora sí, qué bonito, este fuerte abrazo hacia Elba y hacia Carlos. Ahora sí ya se vienen las palabras de agradecimiento de la señora Elba a todos los familiares y todos los presentes. Ahí está, ahora sí, ya se vienen las palabras de Elba. Ahí tienen. Qué bonito, ahí está de paga de emoción en este día tan importante para ella, sus 50 años y a la vez su matrimonio civil. Ahora sí, también ya se viene el brindis, nos vamos preparando para el respectivo brindis, así que también se le pide a todos los familiares acercarse, algunos que todavía no se han ido acercarse para poder acompañar a Carlos y Elba. Ahí están listos con las copitas. Ya, ahora sí, listos. En este bonito e importante día para Carlos y Elba, todos presentes en este local de recepciones, Los Rosales. Brindamos por este día tan importante y también desearle en esta gran decisión que ustedes han tomado de poder realizar su matrimonio civil para poder compartir en familia de ese amor, ese cariño, se va a llevar a cabo este brindis. Ahora sí tenemos las copas hacia arriba. Las copas hacia arriba, ahí está, las copas hacia arriba, hacia abajo,
hacia el centro y adentro. Salud. Todos, todos. Salud. Todo hacia adentro. Ahí está, ese fuerte buenos y aplausos. Ahí está, de esta manera se va llevando a cabo esta pequeña ceremonia de los 50 años de Elba. Y también ya se vienen los regalitos, la cerveceada incluido, por su matrimonio y a la vez por sus cumpleaños de los 50 años de Elba. Ahora sí, todavía nos comunican que se viene el riquísimo almuerzo. Y luego de eso estaremos regresando con la cerveceada, los cumplimientos respectivos de los novios hacia los padrinos y también a la vez de los padrinos los regalos hacia sus alejados en este día tan importante. En instante volvemos después del almuerzo.
también, ¿no? ¿O no? Aquí nos estamos encontrando en el sector cocina. Aquí están haciéndose todos los preparativos para poder atender en ese riquísimo almuerzo que van trabajando todos en equipo para poder alimentarnos a toda la familia. Un plato, pásame. De sopa, un plato. Un ratito más de sopa, por favor, falta. Vamos, Anderson. Hola, Anderson. Si esta noche me recordarás. Uy, ¿cómo que eso para el camarógrafo? ¿Qué está pasando ahí? Buenas, provecho.
Ay, de razón al fondo están sirviendo bien, me han dicho, Ay, aquí estamos con el resto de la familia también que viene esperando el almuerzo. ¿Qué tal, mami? ¿Qué tal está la sopa? Está rico. Riquísimo, ¿verdad? La sazón de tapo nos dicen que han traído. A ver, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está el almuerzo? Está riquísimo. Riquísimo. Muchas gracias. Excelente, de gustar. Muchas gracias.